decíamos, una de las misiones más importantes que el gobierno se había empeñado a principios de diciembre fue esta Navidad sin mendicidad, un tema que cada año ha preocupado a los indicadores sociales y sobre todo a quienes están a cargo de esto, en particular el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Con nosotros el titular de esta cartera, don Vicente Andrés Tallano. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos del Telediario. Muy buenos días, Byron. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Un gusto estar conversando con ustedes. A usted, ministro, bueno, ¿cuáles son los números que tienen ahora? Han entregado esta asistencia económica, pero sobre todo humana, a aquellas familias que particularmente este año, a diferencia de otros, ha golpeado muy duro la pandemia. Nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social y como Gobierno Nacional hemos puesto en marcha una estrategia para trabajar en la prevención, en la atención, pero sobre todo en la contención de aquellas personas que se encuentran en situación de calle, de mendicidad, de movilidad humana, que está dentro de nuestra población objetivo, que son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y también adultos mayores que pudieran estar en situación de calle, mendicidad o cualquier tipo de vulneración de derechos. Esta es una problemática que sucede desde hace muchos años en el Ecuador y que, como usted decía, hoy producto del COVID-19, de la pandemia, se agrava. Y sobre todo se agravó en el mes de diciembre, puesto que es un mes donde comúnmente, incluso en una época sin pandemia, sin contexto de COVID-19, en este mes de diciembre, dadas las festividades de fin de año y de Navidad, hay personas que están en estas condiciones justamente porque los ecuatorianos solemos dar diferentes donaciones en todo el territorio nacional. Lo que hemos hecho es trabajar para prevenir esta situación y hemos identificado cerca de 6.000 personas que han sido ya abordadas por el Ministerio solamente en el mes de diciembre. Lo que ha representado económicamente en la entrega de bonos o asistencias, ¿cuánto, ministro? Bueno, nosotros con respecto al tema de bonos asistencias es un tema que está por fuera de la estrategia. Eso es netamente un tema de inclusión económica que tenemos en este momento alrededor de, por ejemplo, en el bono de desarrollo humano, que es la asistencia social del gobierno, la más grande. Tenemos cerca de 600.000 beneficiarios que en este momento reciben el bono. De septiembre a diciembre hemos incluido 225.000 nuevos beneficiarios de diferentes tipos de bonos y pensiones, y la meta hasta el mes de marzo del 2021 es de enero a marzo 225.000 nuevos, es decir, nuevas personas o nuevos beneficiarios que van a estar dentro del sistema de red de bonos y pensiones, teniendo así un aproximado de 1,5 millones de ecuatorianos en pobreza extrema y vulnerabilidad que van a recibir algún tipo de bono o de pensión. Para ser un poco más específicos, ministro, ¿cuánto implica en el presupuesto operativo del MIES o había una asignación especial para estos y de cuánto dinero estamos hablando? Hablando de los diferentes tipos de bonos y pensiones, nosotros tenemos digamos, en todo el territorio nacional, a nivel anual, digamos, cada año tenemos cerca de 1.000 millones de dólares aproximadamente, que son los que se invierten en todo el sistema de protección social, es decir, en todo el sistema de bonos y pensiones. Una pensión por discapacidad, una pensión para adultos mayores, el bono de desarrollo humano, el bono de desarrollo humano con componente variable. Para retornar al tema de la mendicidad, ustedes entiendo tenían un mapeo de cuáles son las provincias o ciudades donde más ha existido mendicidad y que sobre todo en Navidad se incrementó. Lo veíamos en la carretera, incluso algunos miembros de la policía, de la DINAPEN, trataban de disuadir a aquellas familias que salían con los pequeñines a pedir limosna o caridad en las carreteras. ¿Cuáles son las provincias o ciudades donde más se ha notado esto? Bueno, Byron, ahí es un tema importantísimo. Hay provincias o ciudades que han sido históricamente tanto receptoras como expulsoras de mendicidad. Por ejemplo, Quito y Guayaquil son dos ciudades que son receptoras de mendicidad, pero tenemos otros cantones, son 28 los cantones priorizados que tuvimos y seguimos teniendo, de hecho, a nivel nacional, como Santo Domingo, Pedernales, El Puyo, Tulcán, Bolívar, entre otros cantones, Píllaro, Sichos, Chunchi, y sobre todo las provincias de la Sierra Centro, todas las provincias que conectan la Panamericana en nuestro país, todas aquellas provincias y cantones donde esto ha sucedido comúnmente, digamos, de manera más específica y, como decíamos, en el mes de diciembre se agrava. Lo que usted mencionaba de la ENAPEN es parte de esta estrategia de la Policía Nacional,
el ECU 911. Las diferentes instituciones, tanto de salud, de educación, sobre todo para el tema de la contención, el trabajo que hemos realizado con la misión Las Manuelas para atender a 20.000 personas con discapacidad, trabajar en la sensibilización de esta población objetivo, permite que esta problemática, que es multicausal, la mendicidad es una problemática multicausal, sea abordada de manera integral e intersectorial, no solamente por el MIES, sino también por diferentes instituciones que atienden además a diferentes poblaciones objetivas. Además, también seguimos aceptando las donaciones a través de www.misionnavidad.com, porque la ciudadanía se ha volcado a donar también, no solamente en diferentes estrategias o mecanismos, sino también a través de nuestra página misionnavidad.com, porque seguimos llevando los kits de alimentos y diferentes ayudas a esta población objetivo. Ministro, para este primer quimestre del 2021, ¿cómo se tiene establecido establecer estas políticas de asistencia a través de los bonos? Con respecto al tema de bonos, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, como decía hace un momento, en la inclusión de los nuevos beneficiarios. Estamos ante la red de protección social, la más amplia de la historia del Ecuador. Aquí quiero ser muy enfático porque es una red que está focalizada, es una red que está dirigida a aquellas personas que realmente necesitan una asistencia o una ayuda del gobierno nacional, del Estado, para poder garantizar el consumo en esas familias. Nosotros seguiremos trabajando de enero a marzo de este año en la inclusión de los nuevos beneficiarios, como decía, son 225.000 nuevos beneficiarios a toda esta red de protección social que busca precautelar los derechos y sobre todo el consumo en aquellas familias más pobres del país. Ministro, uno de los temas que a veces genera un poco de duda o quizás preocupación, sobre todo en los sectores que han sido beneficiados con estas asistencias, son esta depuración de la lista de los beneficiarios del bono. Sí. Y ahí hay una subjetividad que quizás para algunas familias o personas que lo han recibido o otras que nunca lo han recibido pero lo necesitan, es donde quizás está el cuello de botella. ¿Cuál es ese indicador técnico que se debe usar para que efectivamente se beneficien los que realmente necesitan? Así es, efectivamente. Nosotros como institución trabajamos con la unidad de registro social, que es esta unidad que tiene el catastro, por decirlo de alguna manera más sencilla, que se encarga de verificar cuál es la condición de pobreza y de vulnerabilidad de determinadas familias. Lo que se hace es un barrido territorial mediante el cual se determina cuál es el grado y cuál es el quintil o el decil de pobreza en el que se encuentra determinada familia, dependiendo de diferentes factores que son analizados en el momento de la visita. Eso, lo que hacemos nosotros es cruzar esa información con el registro social y automáticamente se generan el número o la cantidad de personas que deberían ser o podrían ser tentativos beneficiarios de cualquier tipo de bono de pensión, y se va poniendo, digamos, filtrando cada una de los bonos y de las pensiones. Esto es algo que sucede no solamente en Ecuador, sino que sucede en varios países del mundo. Las transferencias monetarias, aquellas que son condicionadas y no condicionadas, de una u otra manera nunca son para toda la vida. Es decir, que lo que se busca es que se garantice el consumo en este hogar pobre o extremo pobre, y que se pueda de una u otra manera, con acompañamientos de inclusión social y otros mecanismos, poder garantizar esta movilidad social ascendente. Dentro de las personas que tienen pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad, hay un número muy grande de personas. Sin duda, hay personas que tienen más vulnerabilidades que otras, y estas vulnerabilidades coadyuvan a que una persona reciba el bono y otra no. Entonces, digamos que esa es la dinámica de las transferencias monetarias. Ministro, el objetivo final es tener un número exacto de beneficiarios del bono, no necesariamente que crezca en el numérico, pero sí que pueda ser, digamos, de alguna otra manera auditado en que realmente es la población más vulnerable. ¿Se prevé un incremento notable para este primer quimestre? Efectivamente, 225.000 nuevos beneficiarios en el primer trimestre de este año 2021. Como Gobierno Nacional seguimos trabajando para garantizar
los derechos de aquellas personas que más nos necesitan hoy, después de un año como el 2020, donde fuimos abatidos por una pandemia mundial, por el COVID-19, donde justamente la población objetivo en condiciones de vulnerabilidad, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, todos estos grupos de atención prioritaria requieren justamente un enfoque especial del gobierno, y para ellos, dentro de esta red de protección social, tenemos varias estrategias. Hemos hablado de un histórico, por ejemplo, bono de protección familiar que se dio en el momento más duro de la pandemia. Hoy también nuestros beneficiarios están recibiendo de todo el sistema de bonos y pensiones una ayuda especial justamente por la contracción económica que vivimos en la pandemia, y esto representa $15 cada 2 meses que son entregados a todas aquellas personas que ya reciben algún tipo de bono y de pensión. Son varias estrategias que están alineadas y enfocadas para poder atender a toda nuestra población objetivo, sobre todo, no solamente aquellos que reciben una transferencia monetaria, que si bien es cierto, es importante. Aquí lo imprescindible, Byron y amigos que nos escuchen, es poder cerrar este círculo de atención con todos los servicios de inclusión social que brinda el gobierno nacional, tanto para niñas, niños y sobre todo también para personas con discapacidad y adultos mayores, en los servicios que son directos del MIES y también aquellos que tenemos en convenios. Ministro Vicente Tellano, gracias por esa buena información de la asistencia social que da el MIES. Muchísimas gracias, Byron. Un saludo muy especial a todos y a todas. Muy buenos días y excelente semana. El titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social a propósito de la misión Navidad sin Mendicidad y de estos bonos asistenciales que el gobierno duplicará para este primer trimestre del año. 7 de la mañana con 43 minutos. A la pausa, al final de este informativo, tendremos temas electorales. Estará con nosotros en segundos el consejero Luis Verde Soto. Hablaremos del arranque de la campaña electoral y toda la preparación administrativa que implica que el CNE tome las riendas de este proceso electoral, que estamos a poquísimas semanas.